Y vamos a abrir por favor la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 17. Y dice Éxodo capítulo 20, versículo 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hemos estado hablando por 10 semanas seguidas acerca de los 10 mandamientos y hoy vamos a ver el mandamiento número 10. ¿De acuerdo? Y es el mandamiento: no codiciarás. ¿De acuerdo? Dice la palabra de Dios entonces esos mandamientos, y cada uno de esos mandamientos, hermano, hermana, hemos estado viendo que Dios nos liberó a través de la sangre del Señor Jesucristo y nos hizo libres por gracia. Ninguno de nosotros hicimos absolutamente nada para recibir la gracia de la sangre del Señor Jesucristo, pagando por nuestros pecados y dándonos una nueva oportunidad. Pero a partir de ese momento, una vez que recibimos la gracia por fe, por arrepentimiento, en ese momento Dios nos presenta una nueva forma de vivir. Y el Señor nos dice: si tú sigues haciendo lo que antes de Cristo hacías, vas a terminar igual en maldiciones y en cadenas. Pero si empiezas una nueva forma de vida, donde eres un hombre nuevo, una mujer nueva, y empiezas a vivir distinto, vas a permanecer en la libertad que yo he ganado para ti. Y de esa manera, hermano, nos enseña el Señor sus mandamientos como un padre bueno que quiere que sus hijos vivan en bendición, en felicidad y en plenitud. Dios quiere que nosotros estemos plenos, y por eso primero nos liberó y después nos enseñó sus mandamientos para mantener esa vida de plenitud que Él nos ganó. Y vimos que cada uno de estos mandamientos tiene un principio. Además de literalmente el mandamiento como está escrito, también tiene un principio bíblico que podemos nosotros aplicar en diferentes áreas de nuestras vidas. Y por ejemplo, nosotros estudiamos que el primer mandamiento, que decía no tendrás dioses ajenos delante de mí, era ese principio de prioridad. Principio de prioridad, donde decíamos Dios es primero, Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. El segundo de los mandamientos: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El segundo mandamiento es la fidelidad a Dios, no tener dioses ajenos. Y veíamos que en esta vida hay mucha idolatría a dioses falsos, pero también hay idolatrías modernas. Muchas veces hay idolatrías a personas, a relaciones sentimentales, al dinero, y nosotros debemos de quitar toda esa idolatría, y siempre Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Como tercero de los mandamientos tenemos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y hablábamos del respeto a lo sagrado. ¿De acuerdo? Y cada una de estas conferencias usted la puede escuchar una vez más en internet, en el canal de YouTube de Camino Extremo, en la página de internet, o comprarlas si usted quiere volverlas a escuchar. Pero hablábamos de respetar lo sagrado. Es, por ejemplo, si uno es siervo de Dios, tiene que estar uno en santidad. No puede uno estar sirviendo a Dios y al mundo al mismo tiempo. Respetar lo sagrado con nuestra boca, no hacer juramentos en nombre de Dios en vano, no hacer nosotros declaraciones para hacernos los graciosos y usando el nombre de Dios. Eso es lo que hablamos en ese día. Después dice el número 4: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, el séptimo día es de reposo para el Señor. Y ahí hablamos acerca de la importancia de ese versículo y de la prosperidad que trae el cumplirlo. Sabes, hermano, cuando una persona trabaja 7 días y no descansa, y luego la siguiente semana 7 días y no descansa, y luego la siguiente semana 7 días, para cuando llega al 21 día, la persona ya es un energúmeno, hermano, y ya está maldiciendo, ya está con un humor espantoso, ya se está llevando pésimo con su esposa, ya se está llevando pésimo con sus hijos y con sus hijas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para tener un día de descanso.
Y eso es un día como cuando apagas la computadora y se resetea y luego la vuelves a prender y vuelve a funcionar bien. Así es nosotros, cada uno de nosotros necesitamos un día de descanso. Así nos diseñó el Señor, que trabajáramos 6 días y descansáramos uno. Ese es el diseño que hizo Dios para cada uno de nosotros. Entonces el descanso fue el número 4. El número 5, sí, dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vimos en el principio número 5 fue la honra, el respeto a las autoridades, el honor a las autoridades. Después vimos no matarás y hablamos del amor, el perdón y la gracia. ¿De acuerdo? Si usted quiere volverlos a escuchar, pero aquella persona, dice la palabra de Dios, que el que odia a su hermano es asesino. Así nosotros debemos de quitar todo odio de nuestro corazón y con el amor de Cristo poder perdonar a los demás. Después el número 8, pureza, no cometerás adulterio. El número 9, la honradez, el esfuerzo y la provisión de Dios, no hurtarás. El número 9, ser confiable, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y hoy llegamos al final de esta serie de conferencias con el número 10, no codiciarás. Y como los 9 anteriores, tiene un principio, y el principio bíblico del 10º mandamiento es el contentamiento. Principio bíblico es el contentamiento. Existen 3 sentimientos negativos en la carne, en la naturaleza humana, que destruyen tremendamente la vida de las personas, que acaban con la luz interior de las personas, que acaban con la felicidad de las personas y que los meten en depresiones, en enojos, en odios, que los llevan a destruir las relaciones que tienen con otras personas. Y esos 3 grandes sentimientos negativos es la codicia, número 1. Número 2, la avaricia. Y número 3, la envidia. 3 tremendos sentimientos negativos que acaban con una persona: la codicia, la avaricia y la envidia. La codicia es un deseo desmedido y enfermizo de poseer algo. Codicia, deseo desmedido y enfermizo de poseer algo. Número 2, la avaricia, segundo sentimiento negativo. Avaricia es un afán de poseer riquezas, es un amor por el dinero y por las cosas materiales. Afán de poseer riquezas, amor por el dinero. Y por último, número 3, sentimiento negativo que destruye la vida, es la envidia. La envidia es tristeza, enojo y odio por desear algo que otro posee. Tristeza, enojo, o puede ser odio por desear tener algo que otro posee. 3 sentimientos tremendamente negativos. Lo contrario, y lo que vamos a ver el día de hoy, que es el principio bíblico, es el contentamiento. El contentamiento. Y vamos a ver que con esos deseos desmedidos y enfermizos que envenenan el alma de la persona, también puede haber anhelos. Y vamos a ver lo que son los anhelos de acuerdo a nuestro Señor. Y de eso se va a tratar este día. Pero la palabra de Dios dice con mucha nos da una lista con mucho cuidado. Y dice el Señor: no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni el siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Primero dice la casa de su prójimo y nos da una lista. Nos da una lista de las cosas que no debemos envidiar. ¿Sí? Y ahí está una persona que a lo mejor lo invita a su prójimo, lo invita una persona a su casa. Ven, te invito a comer a mi casa. Y llega a su casa y empieza a retorcerse en su silla. Ya empieza la contorsión, hermano. Se le quita el semblante, le sirven su comida y se la come, pero bien serio. Y es porque está comparando su propia casa,
su propia familia, con la familia y con la casa de su prójimo. Y entonces se empieza a enojar porque empieza en su mente de una manera equivocada a creer: es que la casa de mi prójimo está más bonita, es que la casa de mi prójimo está más ordenada, es que los muebles hasta la vajilla de mi prójimo está más bonita. Y empieza a haber odios. Y sale la persona de ese lugar, llegó siendo su prójimo y su amigo, y salió odiándolo. Y salió odiándolo por la envidia, por la codicia, por la avaricia. Dice también: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Eso, además de ser un pecado de codicia, es un pecado de adulterio. La palabra de Dios dice que cuando alguien codicia con sus ojos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Codiciar la mujer del prójimo. Y luego dice: no codicies, dice, ni su siervo, ni su criada, ni su buey. ¿Sabes? Esa combinación de los tres es el trabajo del prójimo, o la empresa que tiene el prójimo. A lo mejor el prójimo tenía ahí un buey que trilla, y tenía un muy eficiente criado que le hacía muy bien la zanja para después sembrar. Y dice la palabra de Dios: no estés envidiando el trabajo de otra persona. Sí, cuando nosotros envidiamos el trabajo de otra persona, nos volvemos personas llenas de la carne y no del Espíritu Santo de Dios. Y podemos incluso caer en pecado, hermano, en hablar de más, en decir mentiras, en menospreciar a una persona, como decíamos la semana pasada, en usar un falso testimonio para destruir la vida de una persona. Y entonces le dan un ascenso a una compañera y el otro está bien enojado y dice: no, pues seguramente es porque anda de coqueta con el jefe. Y por eso le dieron, porque talentosa no es. Y empieza a hablar lleno de odio y de envidia. Hermano, ese no es un hombre de Dios. La palabra de Dios dice: aquellos que diciéndose hermanos están en adulterio, en fornicación o en envidias, dice la palabra de Dios, con esos no te juntes, ni siquiera comas con ellos, dice la palabra de Dios. Aquel que diciéndose hermano está en envidias, la palabra de Dios dice: con ese mejor ni te juntes. Así lo dice la palabra de Dios. Ni siquiera a comer te juntes con ellos. Cuidado, hermano, no es para que nosotros digamos: uy, sí, yo conozco un montón de envidiosos, sino para que tú hagas un análisis de tu propia vida y que yo haga un análisis de mi propia vida. ¿Será que en algo estoy envidiando a alguien? ¿Será que estoy envidiando la casa? ¿Estoy envidiando el trabajo? Y luego cuando dice: no envidies su asno. Sí, no envidies su asno. En ese momento el asno era el medio de transporte. Entonces en la Biblia Dios habla hoy, debería de decir: no envidies el automóvil de tu prójimo. Si fuera un asno sería un Aston Martin, ¿verdad? No envidies el Aston Martin de tu prójimo. Sí. Si tu prójimo tiene un carro, no lo envidies. Regocíjate con aquella persona que tiene una bendición. Eso es difícil, pero eso es verdaderamente el que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Ahí se puede ver. Si alguien tiene algo nuevo y empieza la contorsión interior, entonces, hermano, te tienes que dar cuenta que estás en la carne. Pero si tú puedes ver a una persona que recibe una bendición y te puedes alegrar por la bendición que recibe, entonces es una muestra de que tu vida está en el Espíritu. Y de todas maneras, al final el Señor dice: bueno, por si me faltó algo en la lista, dice: ni ninguna otra cosa de tu prójimo. Y ya se acabó con todo: ni los tenis, ni la camisa de Cristiano Ronaldo, ni nada que tenga tu prójimo, hermano. Sí, ya te dio una lista de todo. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado con estos sentimientos de codicia, de avaricia, porque llevan a la persona a la carne, lo separan totalmente de Dios y llevan a que la persona no disfrute sus propias bendiciones. Y entonces está codiciando la casa de su prójimo. A lo mejor vivía feliz en su casa, pero en el instante en que llegó la envidia y la codicia, empieza a ver horrible su propia casa. Ya no quiere estar ahí y le encuentra todos los defectos a su casa a partir de ese momento, cuando su casa era perfecta. El problema no es ni su casa, ni su esposa, ni sus hijos. El problema es su corazón. Y cámbiese a la casa que se cambie, se va a llevar ese corazón consigo.
El problema no es la esposa que tiene, el problema es el corazón. Y aunque cambiara de esposa, ese mismo corazón entenebrecido lo va a llevar a su nueva relación y va a ser el mismo problema. Tenemos que cambiar el corazón. Les voy a pedir de favor si pueden abrir la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mira, a la mismo nivel de pecado de la fornicación, del adulterio, está la avaricia. Y el Señor dice que la avaricia es idolatría. ¿Por qué la avaricia es idolatría? Porque aquel que tiene amor por el dinero, hermano, su Dios es el dinero. Su Dios son las posesiones. Su Dios es que el qué dirán. Y esto ha cobrado un tremendo auge ahora con las redes sociales. Las redes sociales son publicar parte de la verdad, pero sacándole un brillo exagerado, llegándolo al grado de ser casi una mentira, para que todos vean la hermosa vida que llevas. De eso se tratan las redes sociales: exagerar las realidades a lo más que puedo para que todo el mundo vea la hermosa vida que llevas. Pero el problema es que del otro lado hay una persona que ve una foto y ve una serie de fotos y empieza a comparar la vida de sus amigos o de sus amistades con su propia vida y dice: mi vida apesta. Mira a estas personas en los restaurantes en los que comen, y a mí cuando bien me va me llevan a los tacos de canasta. Y empieza a haber una comparación de las vidas de otros hacia nuestra propia vida. ¿Sí? Y nosotros, te voy a platicar la historia de una familia. Esta persona tenían un matrimonio bien bonito. Un matrimonio bien bonito. Un varón, una muchacha, se casaron y se llevaban bien, caminaban de la mano, estaban sonrientes. Era un matrimonio muy bonito. Y se le ocurrió en una de esas, unas amigas le dijeron: ay, ¿no tienes Facebook? Pues deberías de abrir el Facebook. Y se le ocurre a la señora abrir su Facebook y pone a todas sus amigas ahí para estar viendo sus fotografías, ¿de acuerdo? Y empieza a ver las fotografías de las amigas y sale una amiga con un vestidazo y unos aretazos así, y una selfie con el esposo, con una mesa preciosa, aquí cenando en un restaurante fulano de tal con mi esposo. Entonces la señora prende en la noche y ve la fotografía de la amiga con un vestido negro impresionante, así de lentejuelas, y ella con el delantal. Y luego ve al marido así con su traje, así, y acá el platillazo, y voltea y el marido cambiándole a la tele. Y empieza la contorsión interior de la envidia, ¿sí? Y le empieza a decir al marido: ¿por qué nunca me llevas a un restaurante bonito? Nunca habían tenido un pleito, nunca habían necesitado de cosas lujosas, hasta que se empezó a comparar con sus amigas, ¿sí? Tiempo después, una de las amigas: aquí sacando mi camioneta nueva de la agencia. Y el video, ella tenía una camioneta, funcionaba todo perfecto, pero ese día todo le sonaba a la camioneta, ya no enfriaba el aire acondicionado, ese día todo era una porquería. Y llegó enojadísima a su casa: ¿cómo es posible que nos tengas a ti, tú y a mis hijos y a mí en una camioneta como esas? ¿Cómo es posible que no nos puedas cambiar? Le dice el esposo: oye, yo no tengo las posibilidades económicas, pero esa camioneta, dime, si le falla algo, voy y la arreglo inmediatamente. Pero esa camioneta, ¿estabas contenta hasta hace poco? No, ¿cómo voy a estar contenta con ese burro con el que nos traes? Suena peor que una carreta. Sí, y empieza la señora
a molestar ahí al marido. Oye, necesito una camioneta nueva. No necesitaba nada. El problema es que se estaba comparando con una persona. Y el matrimonio, bien hermoso, cuando la mujer cae en el problema de la envidia y de las comparaciones, hermano, se llegó a los pleitos, se llegó a las divisiones, se llegó a las dificultades. ¿De acuerdo? Un matrimonio hermoso, ahí maldecido por las envidias, por las avaricias, por las codicias en el corazón. ¿Sabes, hermano? No debemos cada uno de nosotros compararnos con los demás. Yo te voy a decir algo, siempre vas a encontrar a alguien que tenga más que tú. Siempre vas a encontrar a alguien que tenga más que tú. Sí. El otro día estaba yo platicando con un amigo y dentro de los que estaban ahí estaba un señor que era multimillonario, avión particular y de todo. Y estábamos platicando y me dice mi amigo le va bastante bien, tiene un negocio muy bueno, le va bastante bien. Me dice, al lado de él soy pordiosero, me dice. No te compares, tienes una vida preciosa, tienes el negocio que te va súper bien. Oye, siempre vas a encontrar a alguien que tenga más que tú, pero si te estás comparando, entonces no vas a disfrutar la hermosa bendición que tú tienes, la hermosa bendición que tú tienes. Entonces debemos nosotros quitar la envidia, quitar las comparaciones. Hay veces que inclusive hasta, hermano, comparamos hasta los hijos. Está altísimo el hijo del vecino. A ver, y él sale el niño. Tin, tin, tin. Entonces, ¿qué les estás dando de comer, vieja? Se me hace que no están comiendo bien estos niños. Y empieza por la estatura del niño. Y el de enfrente es austriaco, hermano. Pues, ¿qué querías? Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15. Señor Jesucristo hablando, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Sabes, hermano, yo quiero decirles algo dentro del contentamiento que vamos a ver como siguiente punto. Dentro del contentamiento también puede haber anhelos y deseos, y eso no es algo malo. Y te voy a poner el ejemplo más sencillo de entender. Un varón soltero, ¿de acuerdo? Ya acabó sus estudios y está trabajando, y tiene un anhelo de casarse, tiene deseos de casarse. ¿Será que eso es malo? No, eso es bueno. Entonces, tener un deseo es bueno. ¿Cuál es el problema? Cuando el deseo, ¿de acuerdo?, es desmedido. ¿De acuerdo? Y cuando el deseo se vino a tu corazón o a tu mente cuando te comparaste con otra persona, ese es el problema. Ese es el problema. Si una persona dice: yo quiero trabajar duro para ya no pagar renta y tener una casa y hacer un patrimonio para mi familia, eso no es malo, eso es algo bueno, eso es algo correcto. Pero el problema es cuando una persona se está comparando con otros, cuando a lo mejor está pagando su departamento y luego va a visita y otra persona se compró una casa y dice: no, yo no quería departamento, yo quería casa. ¿Sí? Y empieza a haber envidias en el corazón. Eso es el sentimiento que es inadecuado, el tener anhelos
Eso es algo correcto, el querer sacar adelante una familia siempre y cuando no venga por la envidia, por las comparaciones, sino que venga por un deseo verdaderamente de bendecir a otros, de bendecir a tu casa, de bendecir a otros con los bienes que el Señor te da. ¿Y qué pasa cuando nosotros no cumplimos este mandamiento y dejamos que la envidia llegue a nuestros corazones? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que la envidia llegue a nuestros corazones? Ahí estás en Lucas. Ayúdame a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Luego, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Ok, en la lista de lo peor viene la envidia, hermano. Junto a la hechicería, junto a la herejía, junto a la borrachera, junto a las orgías, junto a los homicidios, junto al adulterio, ahí está también en la lista de lo peor que hace el ser humano, la envidia. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ayer les decía a los hermanos, imagínate en la fila al infierno, ¿sí? Y está uno ahí que se creía cristiano, decía, chin, ¿y yo qué hago aquí? Y ahí al lado el Freddy Krueger de asesino, ¿verdad? Y del otro lado un borrachote, y de otro lado un violador. Y yo, pero ¿yo qué hago aquí? Cuando llega a la puerta tú, por envidioso. Vámonos, porque los envidiosos tampoco heredarán el reino de Dios. Impresionante, ¿sí o no? Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque cuando hay codicia en nuestros corazones, nos separamos de Dios. Dice la Biblia, avaricia es idolatría, número 1. Dice la palabra de Dios también que no heredarán el reino de Dios los envidiosos. Nos separamos de Dios. ¿Y sabes qué sucede? Que una persona, cuando tiene envidia y se llena de ese enojo por estarse comparando con lo que otros tienen, se llena de ese enojo, también se enoja con Dios. Y le dice a Dios, ¿cómo es posible que tú le des más a mi prójimo que lo que me das a mí? Y estoy enojado con Dios. Y muchos de ellos le dan la espalda a Dios, cuando el problema no es Dios, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus pertenencias, ni su trabajo. El problema está en su corazón. El problema está en su corazón. Hermano, hermana, codiciar, la avaricia y la envidia nos separan tremendamente de la gloria de Dios. Lo segundo, te lleva a pecar, porque no solamente no te regocijas con la bendición de otros. Cuando el veneno de la envidia llena un corazón, inclusive la persona está esperando con un deseo vehemente a que a la persona le vaya mal, y se regocija cuando a la persona a la que envidia le va mal. Siente gozo si a la persona que le envidia le va mal. ¿Te puedes imaginar, hermano, a qué grado de estar en la carne? La persona hasta se puede sentir cristiano. Por eso la Biblia dice, con eso es mejor ni comas. Sí, se puede hasta sentir cristiano, puede estar hasta sirviendo a Dios y estar lleno de envidias en su corazón. La palabra de Dios nos dice que debemos nosotros, el que tiene el fruto del Espíritu es el amor. Y dice la palabra de Dios, y es más, se lo vamos a leer, primera de Corintios capítulo 13. Nos debemos de regocijar cuando a alguien le va bien. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene, ¿qué dice? El amor no tiene ¿qué? Envidia. Hermano, si tienes el fruto del Espíritu no puedes tener envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece,
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El grado máximo de carne es cuando una persona se goza cuando a alguien le va mal. Ahí ya está totalmente en la carne esa persona, cuando está deseando que le vaya mal a una persona. Sí, es impresionante a lo que nos puede llevar de tener un corazón lleno del Espíritu, lleno del amor de Dios, a estar totalmente envenenados deseándole el mal a los demás. Eso puede transformar una vida. La envidia, la avaricia, la codicia te lleva a pecar. Y le voy a pedir a mi hermano del piano si me ayuda, mi hermano Joel. Y una de las más graves consecuencias, hermano, es que te lleva a no disfrutar tus propias bendiciones. No disfrutar tus propias bendiciones. ¿De acuerdo? Cuando una persona tiene envidia, no disfruta sus propias bendiciones. Sí. Nos ha tocado en este tiempo de pastores ya de muchos años ministrar a muchos tipos de personas, y es muy difícil ministrar a una persona cuando está en envidias, cuando se está comparando con otros. Es muy difícil, muy difícil. Todos se creen agredidos, todos se creen señalados, todos se creen humillados por los demás, y esa es la envidia. Cuando sale a la luz está mostrando la carne, que la carne está reinando en esa persona, y cuando la carne reina en esa persona, todo se siente ofendido, todo es me hicieron, me dijeron, me ofendieron, me humillaron, se sienten señalados, ¿sí? Y no hay forma, hermanos, solamente un toque del Espíritu Santo de Dios lo puede hacer volver en sí. Es tremendo el daño que hace. Y se empiezan a comparar, hermano, y empiezan a ver ya hasta con malos ojos a sus hijos la tremenda bendición de Dios, y la empiezan a ver con malos ojos porque la están comparando con los hijos de otro. Sí, a lo mejor pueden tener una hermosa esposa que los ama, que les apoya, que les bendice, pero se empieza a comparar con la esposa que tiene otro, y empieza a ver a su esposa con malos ojos y empieza a despreciarla en su corazón. El problema no es la esposa, el problema es el corazón. Pero totalmente distinto es cuando estamos nosotros en el Espíritu y cuando no dejamos que la carne gobierne nuestros pensamientos. Yo te quiero decir algo: todos nosotros en algún momento podemos estar en una tentación de caer en la envidia, pero tú tienes que ser hábil en el Espíritu de Dios para sacar ese pensamiento de tu mente de inmediato, porque es un cáncer, es una raíz que echa raíz muy rápido en el corazón y que puede llevar a las tinieblas una vida. Entonces, si en un momento dado empiezas a sentir que tienes alguna codicia, alguna avaricia o alguna envidia, de inmediato ve a la presencia de Dios y di: en el nombre de Jesús, yo rechazo todo este sentimiento de mi corazón. Yo declaro la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Tienes que luchar contra eso. De la forma que se lucha contra la inmundicia, contra la fornicación, contra la pornografía, con esa lucha tan tremenda, de esa misma manera hay que luchar contra estos sentimientos, porque si se arraigan en tu vida, la pueden destruir por completo. Hay gentes que han terminado hasta en homicidios. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en Santiago. Al final de la Biblia está Santiago capítulo 4 versículo 1. Personas que han terminado hasta en homicidios por causa de la envidia. Dice Santiago capítulo 4 versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que queréis porque no pedís. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes, hermano, hermana? Dice la palabra de Dios: las guerras, los pleitos y los homicidios
vienen de esas pasiones de codicia y de envidia. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Las contiendas, las guerras y hasta los homicidios vienen por las codicias y por las envidias. No puede ser parte de la vida de un hijo de Dios la envidia. No puede ser parte de un hijo de Dios. No puede ser parte de un hijo de Dios. Ese es un deseo pecaminoso de la carne que destruye vidas. Hace un tiempo estaba yo como director de la escuela, ¿sí? Y ahora ese puesto lo tiene el pastor Juan y también está la pastora Norma. Y estábamos en una ocasión porque unas jovencitas, dos jovencitas, le hicieron violencia a otra y se le aventaron a los golpes y hay videos, después de ver todo, no hubo ningún tipo de provocación ni absolutamente nada. Se le preguntó a los maestros, a lo mejor la maestra Norma se debe de acordar, se le preguntó ahí a los maestros a los alrededores y nadie vio nada. Sencillamente las muchachas se le aventaron y pues esa violencia no se podía permitir y se les estaba dando de baja a las dos jovencitas. Y estaban las dos jovencitas en el escritorio de la dirección y yo estaba ahí con ellas en lo que llegaban sus padres a firmar la baja. Y yo les quería preguntar, les dije, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué se aventaron de forma violenta? Sí, y levantó la cara la hermana. Sí, y me dice, porque ella nos humilla. Le dije, ¿cómo es que ella te humilla? Me dice, porque ella tiene cosas que yo no puedo tener. Y le dije, ¿en algún momento te presume sus cosas o te hace sentir mal diciéndote que tiene esas cosas? Me dijo, no, jamás me ha dirigido la palabra, pero el simple hecho que las traiga puestas me humilla. Sí, la envidia tremenda, hermano. Y se le aventaron a jalarle los pelos a la hermana, nada más porque traía unos tenis. Sí, unos tenis que ella sentía era una humillación. Hay veces que ni quien te pele, hermano, y uno se siente humillado. Ni quien, y tú piensas, mira, me volteó a ver horrible. Y no, el hermano trae gripa, hermana. ¿Cómo quieres que te voltee a ver, hermana? Sí. Hay veces que nosotros estamos en la pura carne. Y entonces, ¿de dónde vienen las contiendas? ¿De dónde vienen los pleitos? Dice ahí, de las pasiones, como lo es la codicia y la envidia. Tenemos que erradicar eso de nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, para que disfrutemos de nuestras bendiciones. Sí, disfrutemos de nuestras bendiciones. Le voy a pedir que usted abra la Biblia en Primera de Timoteo capítulo 6, pero yo le voy a leer un salmo, el Salmo 37. Usted abra Primera de Timoteo 6:6. Pero yo le voy a decir un salmo. Dice el Salmo número 37, versículo 4: deleítate asimismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué diferente. Leemos Santiago, de dónde vienen los pleitos, las guerras, los homicidios, de las codicias y de la envidia. Y dice, ardéis en envidia y no podéis poseer. Pides y no recibes porque pides mal, pides para tus deleites y para tus pasiones. Impresionante. Pero por el otro lado está el varón y la mujer de Dios, que encuentran su deleite en Dios. Aquel que encuentra su deleite en Dios es el que no tiene reclamos para Dios, sino puro agradecimiento. Gracias, Señor, por la casa que me diste. Gracias, Señor, por el lugar en el que vivo. Gracias por la esposa que siempre me está esperando con una sopita caliente. Gracias, Señor, por mis hijos que le están echando tantas ganas a la escuela. Gracias, Señor, por el trabajo que me diste, Señor. Es esa persona que se deleita en el Señor. Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Las peticiones de su corazón. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, donde íbamos a abrir, capítulo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso,
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabe, hermano, hermana? Inclusive los anhelos por cosas materiales deben de ser siempre con un propósito santo. Si usted dice, yo quiero poner una empresa, debe de tener en su corazón, la persona codiciosa va a decir, porque quiero ser rico y porque quiero tener un carrote y porque quiero. Ese es el que está en codicias. Pero el que dice, voy a poner una empresa porque le quiero dar empleo a muchas personas y llevar bienestar, y cuando esté esta empresa produciendo mucho, voy a bendecir a otros que no tienen. Ese es alguien que tiene un anhelo santo. Y ahí dice, la piedad acompañada de contentamiento. La piedad es la generosidad. Aquella persona que sus anhelos están en dar, en bendecir, aún sus anhelos económicos. Piensa bendecir a sus suyos, y cuando le empiece a sobrar, empezar a bendecir a otros en el nombre de Jesucristo. Ese es aquel que se deleita en el Señor y Dios le concede las peticiones de su corazón. Consejo, hermano, hermana, no te compares. La codicia es la comparación. No te compares con la casa de tu prójimo, ni compares a tu esposa con la esposa de tu prójimo, ni compares tu trabajo con el trabajo de tu prójimo, ni compares, hermano, tu auto con el auto de tu prójimo. Aprende a tener contentamiento con lo que Dios te ha dado y disfrútalos, y disfrútalos. Hubo una vez un señor que bendijo mi corazón en los partidos de fútbol de los niños, y él estaba ahí, no estaba jugando, estaba en el partido anterior antes de que entráramos nosotros, y estaba él, y el Señor estaba, pues, hermano, ya sabes, bien bendecido, bien gordito el hermano, ¿sí? Y su hijo también estaba bien gordito, hermano, bien gordito, y estaba jugando el hijo al fútbol, y pues el hijo estaba con sobrepeso y no jugaba muy bien, pero el papá, hagan de cuenta que estaba viendo al mejor futbolista del mundo y le decía, vamos, mijo, qué bien le pegaste, mijo, qué va. Y el niño volteaba, le sonreía al papá, y más ganas le echaba el muchacho, y el Señor disfrutando a su hijo. Pero disfrutó el partido de una manera. Yo lo estaba viendo al Señor atrás, disfrutando a su hijo, ¿sí? Y su hijo le echaba las ganas, y él, cada que le tocaba el balón y le pegaba, decía, qué buen tiro, mi hijo, qué buen tiro. Y le aplaudía al hijo. Terminó el partido y abraza a su hijo y le dice, qué buen juego diste, mi hijo, qué buen juego diste, qué cosa tan impresionante. Y se llevó a su hijo caminando. Qué hermoso poder disfrutar a nuestros hijos como Dios nos los dio, hermanos, como Dios nos los dio, y no estar comparándolos, ¿sí? No estar comparándolos. Disfrútalos como Dios los hizo, disfrútalos. Disfruta tu casa. La piedad acompañada de contentamiento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a que se ponga en pie y vamos a orar al Señor. Y ahí con sus ojos cerrados, cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis. Hermano, ha habido en mi corazón quizá envidias, codicias, avaricia, comparaciones que han envenenado mi corazón con odios, con tristezas, con enojos. Hoy es tiempo de liberarnos en el nombre de Jesús, de liberarnos y de aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado, porque Dios es bueno. Dios es bueno y tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor, y aquel que se deleita en el Señor, Él le concederá las peticiones de su corazón. Bendito Padre, estamos delante de ti, Señor, y nos damos cuenta lo grave, Señor. A veces menospreciamos algunos pecados y creemos que no son tan graves, Señor. Creemos que la promiscuidad o el asesinato son más graves, pero
la misma gravedad tienen, Señor, porque nos separan de ti. Y cualquier cosa que nos separe de ti es grave, Señor. Es grave porque nos quita, Señor, la más grande bendición que tenemos, tu compañía y tu presencia, bendito Espíritu de Dios. Y queremos pedirte, bendito Padre, que tú sanes nuestro corazón de toda raíz de amargura que haya entrado, Señor, por medio de las codicias o de la avaricia, que es idolatría, o que haya entrado a través de la envidia, Señor. Si nos hemos comparado con otros al grado, Señor, que hemos llegado a odiar por la envidia, Señor. Como dice tu palabra, arder en envidia y no poseer, bendito Padre, y de ahí vienen los pleitos, las guerras y hasta los homicidios, Dios. Padre bendito, pero tú nos has hecho hijos de luz, Dios, para hacer bendición, Padre. Y en lugar, Señor, de ofendernos cuando alguien progresa, nosotros debemos de regocijarnos con el prójimo, Señor, en el nombre de Jesús, y alabarte a ti por tus maravillas y bendiciones. Padre, cambia nuestro corazón. Dígale ahí al Señor: cambia mi corazón, Señor. Cambia mi corazón, Señor. Que pueda yo ser varón, mujer lleno de luz, lleno del amor de Cristo, y que salga de mí, Señor, la envidia, las comparaciones, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y que pueda yo disfrutar, Señor, mi casa, y que pueda yo disfrutar, Señor, mi familia, Padre, y que pueda yo disfrutar tu presencia en mi casa, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, porque no se necesita, Señor, una mansión para poderse sentar a una mesa y tener gozo en el alma. Se necesita, Señor, una familia bendecida y la presencia de Dios en medio de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy nosotros te buscamos con toda nuestra alma, porque no queremos, Señor, alejarnos de ti por las envidias, las codicias que llevan a enojos y a odios, sino estar cerca de ti, a ese amor. Haz morir lo terrenal en nosotros, Dios, las obras de la carne, Dios, y pon tu Santo Espíritu, Padre, para que seamos hijos de luz y para que podamos mostrar el amor de Cristo a todas las personas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar por un minuto, por favor. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? En una ocasión llegó un varón a su casa, pero de camino a su casa, después de su trabajo, pasó a una panadería y compró unas conchitas. Las traía en una bolsa de papel, riquísimas. Y pasó a la tienda y compró un chocolate abuelita, ¿ya sabes de cuál? Sí. Llegó a su casa, estaban sus hijos en la mesa haciendo la tarea, y le dijo a su esposa: traes ahí un galoncito de leche, sí, ven, vamos a hacer un chocolate bien espumosito. Hicieron el chocolatito, sacó las conchitas y las puso en un plato, sentó a todos sus hijos alrededor, sirvió el chocolatito y empezaron todos a chopear las conchas, hermano. Y ahí estaba la presencia de Dios y estaban felices y era una hermosa escena. Yo te pregunto, ¿se necesitan caviar para ser feliz? ¿O se necesitarán copas de cristal austriaco para ser felices? Con una conchita en una tacita y con un chocolatito en una familia que se aman, eso es suficiente para estar felices y agradecidos con Cristo, en el nombre de Jesús. En una ocasión llegó mi padre, el pastor Sergio, y me dijo: hoy visité, me dijo, una de las casas más hermosas que he visitado en mi vida. Yo le pregunté, yo pensé que había ido a lo mejor a la casa de un diputado, había ido a la casa de un empresario, y le pregunté: ¿a dónde fuiste?
Y me dijo mi padre, fui a una casa, dice, de un hermano que me invitaron a orar por ellos, y fui y me tenían puesta ahí una mesa con comida, y dice, quiero decirte que era una casa bien humilde, que el piso era de tierra, ¿de acuerdo? Pero estaba todo pulcrísimo, y en el instante en el que entré se sentía la presencia de Dios tan maravilloso en ese lugar. Una familia, dice, tan unida, una sonrisa tan hermosa del esposo, de la esposa, de las hijas, cuando nos estaban atendiendo. Dice, hoy estuvimos en una de las casas más hermosas en las que hemos estado en toda nuestra vida, me dijo el pastor. Hermano, no se necesita una mansión, lo que se necesita es la presencia de Dios trayendo unidad en el nombre del Señor Jesucristo. Aprendamos a estar contentos. Y si alguno de ustedes Dios le ha dado riquezas de la tierra, también disfrútelas. No quiere decir esto que las riquezas sean malas. Lo malo es la envidia, las codicias, la avaricia. Una vez un varón que se llama Watchman Nee, estando en la cárcel, escribió todas, porque es predicador del evangelio en aquella China represora, y lo metieron a la cárcel, y escribió uno de los libros más hermosos que hay en el cristianismo. Se llama El carácter del obrero del Señor. Y ahí él dijo, no tienes tú que autodarte sufrimiento, eso no es bíblico. Dice, si a ti te invitan a predicar a algún lado y un día te toca dormir en el suelo, tienes que estar dispuesto a sufrir por el evangelio, pero no te tienes que auto hacer sufrimiento, eso no es correcto. Decía, si algún día te invitan a orar por alguien y te dan una cama en un hotel, úsala. Decía él, ponía como ejemplo que había personas que les daban un cuarto en un hotel y se dormían en el suelo. Dice, eso es incorrecto. Si ya te dieron, si Dios te está dando una bendición, pues que bueno que la puedas aprovechar. Las riquezas, este mundo, hermano, no es el problema. El problema es la envidia, el problema es el amor por el dinero, el problema es que no pueden dejar de trabajar porque le quieren poner un cero más a su cuenta y no disfrutan su vida porque están trabajando de sol a sol sin poder disfrutar. Esa es la avaricia, esa es la codicia, esa es la envidia. Y nosotros en el nombre de Jesús hoy fuimos liberados de todos esos sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dele ahora sí un aplauso con todo su corazón a nuestro Señor. En el nombre de Jesús.